Bueno, vamos a continuar con la perspectiva de las disposiciones. Vamos a ir a la segunda parte. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la perspectiva de las disposiciones, estamos hablando de una forma de ver la personalidad que consiste en considerar que la personalidad es un conjunto de características que son relativamente estables en el tiempo y que definen lo que es cada persona y cuya interacción de esas características da lugar a la personalidad única de cada uno. La clase anterior habíamos hablado de Gordon Allport y de lo que él opinaba acerca de la personalidad y habíamos dicho que él y Henry Murray eran dos de los principales personajes de la psicología de la personalidad, sobre todo Gordon Allport, y que ambos, a pesar de que los hemos clasificado en la perspectiva de las disposiciones, por la diversidad de sus aportes también pueden ser clasificados en otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Allport puede ser clasificado también en la perspectiva de las motivaciones o humanista también. Henry Murray puede ser clasificado también en la perspectiva neopsicoanalítica porque recibió una fuerte influencia de Freud y de Jung. Entonces, en base a eso enriqueció sus aportes. Bueno, el tema de hoy es Henry Murray. Henry Murray desarrolló lo que se llama o lo que se conoce como la personología. La personología es el estudio científico de la persona total. A lo largo de la explicación ustedes se van a dar cuenta por qué decía Murray esto de la persona total, ¿ya? Porque él no quería ver solo partes de la personalidad, él quería tener una visión completa de lo que es el ser humano, una visión completa de lo que es la persona. Entonces de ahí que acuñó el término de personología, estudio de la persona quiere decir. Es lo mismo, psicología de la personalidad diría Allport. Bueno, él estableció algunos principios. Antes de hablarle de los principios, sí les voy a comentar un poquito acerca de la biografía de Murray. Murray fue un personaje muy interesante. Primero estudió biología, después estudió medicina. No se encaminó directamente a la psicología, tenía otros intereses, pero en una época de su vida estaba atravesando algo así como una pequeña, o no tan pequeña, de repente, crisis existencial. Ya, resulta que él tenía a su esposa y amaba a su esposa, pero resulta que se había enamorado de otra mujer, ¿no? Llamada Christiana Morgan. Entonces él tenía el dilema de si quedarse con su esposa y terminar con su otra pareja alternativa, con la amante, diríamos, o quedarse con la pareja alternativa y terminar con su pareja, pero él no quería hacer ninguna de las dos cosas. Él se sentía motivado a estar con ambas, sentía la motivación o la necesidad, decía él, de interactuar o de estar con ambas. Entonces estaba en ese dilema y no sabía qué hacer. De repente por ahí escucha en la Universidad de Harvard, donde él empezó a trabajar, de las investigaciones de Freud, ¿no? Y de las investigaciones de Jung, ¿no? Él no fue contemporáneo de Freud, fue contemporáneo de Jung. Y entonces le interesó ver, ¿qué tal si visito a Carl Jung y le planteo mi problema? A ver qué me dirá el gran Jung. En ese momento estamos hablando de las décadas de 1950, 60, por ahí más o menos. Jung, o antes, 40, 50, Jung era uno de los psicólogos más representativos que había en ese momento. Entonces él se va hasta Suiza a hablar con Carl Jung y están largas horas conversando, ¿no? Y al final Jung le da una prescripción, ¿no? Le dice, mira, si vos le planteas abiertamente a ambas la posición, dependerá de ellas, pero tenés que ser franco, decirles directamente que querés estar con ambas personas, ¿no? Porque casualmente Jung estaba atravesando una misma situación. Él tenía también a su pareja estable y tenía una pareja alternativa, ¿no? Entonces le da el mismo consejo, entre comillas, a Murray, ¿no? Y Murray, por supuesto, hace eso y en consentimiento de todas las personas, pues él tiene esa relación. Más allá de la connotación moral o ética que podamos de repente cuestionar o no de esta situación, tanto de Jung como de Murray, yo les comento esto no por una cuestión de psicochisme, ¿no? Sino por una cuestión de que ustedes vean que la biografía del autor determina mucho lo que después construye. Sucede que él tenía esa necesidad, se sentía impulsado hacia estas dos personas y, según él, de la misma manera. Van a ver ustedes que eso después influye en su teoría. De ahí que después él habla de las necesidades, fue uno de los principales teóricos, tal vez el teórico más importante que habló de las necesidades. Entonces vean ustedes la importancia. A partir de eso, entonces, se interesó por la psicología, empezó a estudiar psicología
y después llegó a ser docente de psicología en Harvard y en otras grandes universidades, ¿no? En esa época también él fue contemporáneo de Alport, llegó a conocer a Alport y ambos se convirtieron en dos de los principales representantes de la personalidad en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿ya? Y él desarrolla entonces los principios de lo que denominó personología. Primer principio, la personalidad está en el cerebro. Eso de repente nos puede parecer obvio, ¿no? Pero en esa época no era tan obvio, porque fíjense que en ningún momento en las otras teorías se habla exclusivamente de la parte biológica. Recordemos que Murray era médico también. Entonces él quiere subsanar eso y dice, no nos podemos olvidar de la parte biológica. Y la parte biológica de la personalidad es el cerebro. Sin cerebro no hay personalidad. Ahora, la personalidad se caracteriza porque siempre hay una serie de tensiones entre una serie de necesidades y esas tensiones generan incomodidad en el organismo y el organismo lo que trata es de eliminar esa tensión. Ese es el segundo principio, se llama principio de reducción de tensión, tanto en lo psicológico como en lo fisiológico. Entonces, el ser humano trata de disminuir los estados de tensión. Lo que tenía él en su dilema entre su esposa y Christiana Morgan era la tensión entre el estar con una o con ambas o el tema de la connotación moral de aquello, etcétera. Entonces, él buscaba eliminar esa tensión. Murray también decía que la personalidad se desarrolla a lo largo del tiempo y en función a lo que sucede con nuestra vida. Acordémonos que recibió fuerte influencia de Freud y de Jung, ¿no? Entonces, estos autores le dan fuerte importancia al pasado. Murray consideraba que el pasado también era muy importante para entender la personalidad actual. Sin embargo, se diferenciaba de Jung y de Freud en que consideraba que la personalidad cambia y progresa. La personalidad no es fija ni es estática. No somos esclavos de nuestro pasado, a pesar de que el pasado es muy importante para nuestra personalidad, pero la personalidad no queda en la infancia, como creía Freud. Murray creía que la personalidad continúa desarrollándose hasta mucho después. Y decía que también somos únicos, pero a la vez somos semejantes, ¿no? Acuérdense que antes habíamos hablado de lo nomotético y lo ideográfico, ¿no? Lo nomotético nos parecemos, lo ideográfico somos exclusivos, individuales. Él decía ambas cosas, somos diferentes pero iguales en muchos aspectos. Él dividía la personalidad en estas tres estructuras, fíjense, les van a sonar muy familiares a ustedes, el ello, el superior y el yo, pero no son exactamente tal como las describió Freud. ¿Cómo lo describe Murray? Murray dice que el ello, a diferencia de lo que creía Freud, no solamente es el lugar donde están todos esos impulsos primitivos, amorales y lascivos, o sea, sexo y eros y tanatos, ¿no? Placer, sexo y agresión, agresividad. Murray decía que dentro del inconsciente, del ello precisamente, también hay impulsos positivos, hay impulsos tanto negativos, que sería eros y tanatos, como los impulsos positivos que son la empatía y el amor. O sea, Murray decía, el amor nace del inconsciente, nace de nuestro ello. Por eso es que no nos damos cuenta por qué amamos a algunas personas y nos nace amar a alguien. Porque en nuestro inconsciente, en nuestro ello, en esa parte de nuestra personalidad, está ese amor que surge en ese caso, o esa empatía, ¿ya? Y además decía que estos impulsos varían de persona a persona. Hay personas en las que van a tener de repente algunos de esos impulsos mucho más manifiestos, ¿no? De repente el amor, la empatía, hay personas que son más empáticas que otras, tienen más capacidad de amar de repente, otros son más lascivos, más gigoló por ahí, más amorales, etcétera. Entonces eso varía de persona a persona. Entonces fíjense la diferencia con Freud. No solo es el depósito de cuestiones negativas, sino también de cuestiones, impulsos positivos. El superyo decía que efectivamente es como la describía Freud, es donde se internalizan aquellas normas y valores y prohibiciones paternas, pero él lo extiende a lo cultural, a lo social y a la influencia del grupo de iguales. Fíjense que ahí se extiende ya de lo que decía Freud, ¿no? Él habla entonces de que con quienes yo me relaciono, cómo es mi ambiente de aprendizaje, va a determinar que yo interiorice esas normas, esas prohibiciones, esos valores, etcétera. De repente aquí podríamos decir algo así como que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, no solamente es la educación familiar, sino la socialización, el interactuar con los iguales, etcétera, lo que determina la creación o el desarrollo del superyo. Y además decía que el superior no está en conflicto con el ello, claro.
Si en el ello hay impulsos positivos también como empatía y amor, entonces el superior pues va a encajar con esos impulsos. Por otro lado, el yo, decía Murray, es el director racional de la personalidad, pero a diferencia de Freud, no le daba un tinte parcialmente inconsciente. Recordemos que Freud decía que hay una parte inconsciente en el yo, que son los mecanismos de defensa, y lo que determina la personalidad es cómo esos mecanismos de defensa actúan para reprimir los impulsos del inconsciente, del ello, ¿ya? En este caso, Murray decía que no, no es así. El yo es un ejecutivo, en realidad es el que determina, es el que razona, decide, selecciona el comportamiento y es básicamente consciente, no es inconsciente. Esencialmente sabemos lo que hacemos y nos proyectamos hacia lo que queremos lograr. ¿Ok? Y el yo, decía Murray, tiene la suficiente fuerza como para postergar los impulsos del ello y para manejarlo. Entonces, tiene una visión un poco más integral de repente y más racional de el yo que la que tenía Freud, ¿ya? Ahora, decía Murray que en este proceso de tensión y eliminación de la tensión, ¿cómo se dan estas tensiones? Estas tensiones se dan precisamente porque tenemos necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son estados internos que de alguna manera son insatisfactorios. La definición que da él es que es una fuerza psicoquímica del cerebro. Acuérdense que la personalidad está en el cerebro, que esas fuerzas psicoquímicas organizan y dirigen nuestras capacidades intelectuales y nuestras percepciones, o sea, dan energía a la conducta. Eso quiere decir que una necesidad física como el hambre o la sed, ¿no? Me va a impulsar a hacer algo. Por eso es que hay una relación directa entre necesidad y motivación. La necesidad va a dar lugar a la conducta motivada. Y esa necesidad va a estar dada precisamente por aspectos internos del organismo, que son psicológicos y fisiológicos, que impulsan hacia algo. ¿Impulsan a qué? A liberar la tensión, a bajar la tensión. El motor de la personalidad, para Murray, es la disminución de la tensión en base a la satisfacción de necesidades, ¿ya? Esas necesidades nacen de procesos internos, pero fíjense, también de procesos ambientales. Murray adopta una postura intermedia entre lo intrapsíquico y lo ambiental. Dice que el ambiente también influye. El ambiente, por ejemplo, puede aumentar o disminuir una necesidad. El hambre, por ejemplo, si yo estoy con hambre y de repente paso por un restaurante y percibo el aroma de la comida, me va a dar más hambre, ¿no? Entonces, hay un equilibrio entre ambos aspectos. Ya dije que estas necesidades provocan esa tensión y el organismo lo que trata es disminuir esa tensión. Las necesidades activan en la dirección a la satisfacción de la necesidad a la personalidad, son el motor de la personalidad. Por otro lado, Murray fue un taxónomo. La taxonomía es la clasificación, ¿ya? Él clasificó 20 necesidades, de las cuales muchas se utilizaron posteriormente y se investigaron bastante. De ahí que él clasifica las necesidades. Habla de dos grandes tipos de necesidades. Por un lado, necesidades primarias, que son las viscerogénicas, tienen que ver con las vísceras, con lo orgánico, y las necesidades secundarias, que son las psicogénicas, que tienen que ver con lo psicológico. Se llaman secundarias no porque sean menos importantes, sino porque salen de las primarias. Quiere decir, barriga llena, corazón contento, ¿no? Entonces, si yo fisiológicamente no estoy satisfecho y no he eliminado la atención de mis necesidades, lo psicológico se va a postergar, porque siempre lo primario va a ser la satisfacción de esas necesidades viscerogénicas. Por otro lado, también decía que hay necesidades proactivas y reactivas. Las proactivas son las que me impulsan a hacer algo sin que haya necesariamente un estímulo, y las reactivas son las que actúan en función de un estímulo específico, ¿no? El hambre, por ejemplo, tiene un estímulo específico que es debido a la falta de alimentación en el organismo, ¿ya? Aquí tenemos un poco más de detalle de ambas. ¿Cuáles son las primarias y secundarias? Primarias, les decía, viscerogénicas, provienen de estados corporales internos, ¿no? Son fundamentales para la sobrevivencia. El alimento, el agua, el aire, el evitar daños, protegernos, ¿no? Pero también dentro de las primarias están las necesidades sexuales y las sensoriales, o sea, la necesidad de relajarnos, la necesidad de la distensión sexual, etc. Las secundarias, por su parte, que son psicogénicas, vienen después de las primarias, por eso se llaman secundarias, ¿ya? Y son básicamente necesidades psicológicas y emocionales, tales como la necesidad de logro y la necesidad de afiliación. La necesidad de logro es esa necesidad que tiene la persona
de conseguir cosas, de alcanzar metas, de alcanzar objetivos, de cumplir lo que se propone. Entonces, esa necesidad, algunas personas la tienen mucho más marcada que otras personas. Otras personas, por ejemplo, tienen más marcada la necesidad de afiliación, la necesidad de pertenencia, quiere decir de relacionarme con personas, de ser parte de un grupo, de sentirme parte de una colectividad humana, digamos, ¿no? Entonces, igual, algunas personas tienen más o menos desarrollada esa necesidad. Fíjense que la necesidad de logro y la necesidad de afiliación fue, después de estas postulaciones de Murray, fueron ampliamente investigadas y han dado lugar a un montón de intervenciones, sobre todo en el área organizacional, porque esto tiene que ver el logro, por ejemplo, con el liderazgo, ¿no? Entonces, influye no solo en lo clínico Murray, sino también en lo organizacional, como vamos a ver después. Por otro lado, las reactivas y las proactivas, dijimos que las reactivas son aquellas que implican una respuesta a algo del entorno, por eso es reacción, ¿no? Responde a un objeto particular. Por ejemplo, la necesidad de evitar el daño solo se va a activar si es que estamos en situaciones de peligro. Ahí es donde recién vamos a activarnos para defendernos o protegernos. En cambio, las proactivas no requieren la presencia de un objeto particular para manifestarse, son espontáneas, totalmente, simplemente se van a ir dando. Por ejemplo, la necesidad de logro puede ser una necesidad proactiva, el querer lograr cosas, incluso el haber logrado algo no va necesariamente a satisfacer esa necesidad, sino que yo quiero lograr otra cosa. Ustedes quieren ser licenciados en psicología. Cuando sean licenciados en psicología van a querer ser máster en algo de la psicología. Cuando sean máster en algo de la psicología van a querer ser doctores, ¿entienden? Y así sucesivamente. Entonces, esas pueden ser necesidades proactivas. Ahora, estas necesidades, acuérdense que son estados internos que producen tensión y que el organismo busca la distensión de esa tensión, y eso es la motivación precisamente, tiene las siguientes características. En primer lugar, las necesidades tienen lo que se llama prepotencia, es decir, la fuerza con que motivan. Hay algunas necesidades que son más motivantes que otras. Por ejemplo, entre la necesidad de hambre y la necesidad de logro, ¿cuál tendrá mayor prepotencia? Obviamente la necesidad de hambre, pues, ¿no? Porque si yo no me alimento, ¿qué puedo estar pensando en conseguir objetivo? Mi objetivo va a ser comida, ¿no? Mi objetivo va a ser el alimento. Entonces, la prepotencia es la fuerza que tiene la necesidad. Algunas necesidades tienen más fuerzas que otras. Pero por otro lado, cuando yo satisfago esa necesidad, comí, me alimenté, el hambre ya no va a ser a lo que motive mi conducta. Ahí sí puedo pensar en el logro o en otras cosas, ¿ya? Otra característica es la subsidiariedad. Quiere decir que las necesidades se relacionan entre sí. Son subsidiarias, o sea, están dentro de otras necesidades también. Por ejemplo, si yo tengo una alta necesidad de logro, no puedo dejar de lado la necesidad de afiliación, porque la necesidad de logro, que quiere decir conseguir metas, va a estar mediatizado por las interacciones que tenga con las personas que me van a ayudar a conseguir esa meta. Por ejemplo, quiero ser un buen estudiante. Ya, lo autodidacta puede ser una muy buena alternativa, pero ¿qué tal si yo me junto con personas que ya manejan la materia mejor que yo? Entonces ahí tengo que afiliarme a un grupo de referencia, de estudio, por ejemplo, que me va a ayudar a aprender más. ¿Para qué? Para lograr lo que yo quiero lograr, que en este caso es el título en psicología. Entonces fíjense que las necesidades son subsidiarias entre sí, o sea, se relacionan muy estrechamente, ¿ya? Otro aspecto importante que menciona Murray es lo que él llama la presión. ¿Qué es la presión? La presión es, o son, mejor dicho, cualquier tipo de estímulos del ambiente que o aumentan o disminuyen la necesidad. Entonces, ya les ponía yo el ejemplo, ¿no? Si tengo hambre y paso por un restaurante y percibo el olor, eso es presión, es un estímulo de presión, aumenta el hambre, ¿no? Estoy en la clase, son las 12 del mediodía, ni me he dado cuenta que son las 12, pero miro el reloj y de repente me da hambre. Estoy yendo a mi casa porque tengo necesidad de la evacuación fisiológica y tengo más ganas mientras más me acerco al baño de mi casa. Hasta situaciones desastrosas muchas veces, ¿no? Entonces, la presión son esos estímulos que o aumentan o disminuyen la intensidad de la necesidad. Aquí Murray le agrega también los hechos pasados. Esas necesidades, perdón, esas presiones tienen que ver también con la historia, decía Murray, ¿no? Pero en el sentido de que yo hoy lo asocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo asocio el mediodía
día a las 12 con la comida, entonces más necesidad de comer voy a tener cuando sean las 12 que cuando sea la 1 o que cuando sean las 11. ¿Me entienden? Porque históricamente en mi vida siempre comía a las 12 y era como un ritual, etcétera. Entonces, ¿qué es la presión? Cualquier estímulo del entorno que o aumenta o disminuye una necesidad y que de alguna manera tiene relación también con el pasado. Por otro lado, decía que las necesidades se agrupan en interacción con las presiones y eso determina el tema o la característica principal de la personalidad de este individuo. El tema quiere decir eso, la característica principal de la personalidad. Entonces, la presión más las necesidades. Ejemplo, profesionalización, necesidad de logro. La presión puede estar dada porque mis padres me dicen que tengo que estudiar y me controlan o me exigen que yo estudie y me dicen, si no salís profesional, ni pensés en casarte, por ejemplo. Y de repente yo estoy enamorado por ahí y quiero casarme, pero tengo ahí la prohibición de que tengo que salir primero profesional. Entonces, esa presión va a hacer que yo en este momento de mi vida priorice el estudio y el salir profesional. Mi tema es ese, ser profesional, porque al ser profesional voy a poder casarme, qué es lo que quiero, voy a poder trabajar, voy a poder ser independiente, voy a poder comprarme mis cosas. Entonces, toda mi vida en este momento gira en torno a la profesionalización. Es mi tema, ¿ya? ¿Cómo está constituido? Presión más necesidades. Y ahí también agrega las necesidades que pueden ser inconscientes, ¿no? No todas las necesidades son conscientes. Entonces ahí agrega un poco de lo inconsciente nuestro amigo Murray, ¿ok? ¿Cómo se desarrolla la personalidad? ¿Cómo va desarrollándose nuestra personalidad a lo largo de las etapas evolutivas? En resumen, Murray decía, todo tiene que ver con la existencia de necesidades, con las características y tipos que ya hemos visto, que producen estados de tensión, como lo ven en la lámina, y lo que busca la persona es reducir esa tensión. Eso es la personalidad. La personalidad se desarrolla de esa manera. Existen necesidades de diverso tipo que generan tensión, y lo que buscamos es reducir esa tensión. Y eso siempre se va a producir. Lo único que va a variar es qué tipo de necesidad, qué tanta tensión produce esa necesidad y cómo yo estoy reduciendo esa tensión. Para ello, utiliza estos tres conceptos que son muy importantes para Murray. La catexia, el sentimiento y el complejo. La catexia es la capacidad del objeto de atraer o repeler. O sea, ¿qué tan atractivo es el objeto? Quiere decir, ¿no? Un objeto catexizado sería un objeto que me atrae, ¿no? Pero es por las características que yo le atribuyo al objeto o que de repente el objeto tiene. La belleza catexiza de repente, ¿no? Me puedo enamorar de una persona porque la considero bella, ¿no? Entonces, le atribuyo esa situación. En las etapas evolutivas hay diferentes objetos catexizados. Esta definición, este concepto es freudiano por si acaso, ¿no? Un objeto catexizado puede ser el ano en la etapa anal, puede ser la boca en la etapa oral, ¿me entienden? Con eso tiene que ver la catexia. En cambio, el sentimiento es la tendencia que tengo yo, ¿ya? A ser atraído o repelido por ciertos objetos, ¿no? Entonces, el desarrollo es cuando yo manifiesto esa tendencia hacia algo o hacia alguien, o al revés, rechazo ese algo o ese alguien. Entonces yo puedo tener sentimientos de afecto, de amor hacia alguien, o sentimientos de rechazo. Es decir, ese objeto, esa persona me repele, ¿no? Ese sería el sentimiento. Y el complejo simplemente es qué efectos tiene en la conducta posterior todas estas sensaciones placenteras, a qué dan resultado, como lo vamos a ver ahorita más a detalle en las etapas del desarrollo que plantea Murray. Murray plantea 5 etapas del desarrollo, parecidas a las freudianas, pero diferentes a las freudianas también, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? La claustral, que no está en la etapa freudiana, la oral, que sí está, la anal, que sí está, la uretral, que no está, y la genital o de castración, que sí está. La claustral viene de claustro, tiene que ver con el hecho de que cuando estamos en el vientre materno estamos cálidos y seguros y en un lugar cerrado y bien protegido. Esa tendencia a estar seguros, protegidos y en estado cerrado, en lugares cerrados, tiene que ver con la fase austral, ya la etapa claustral, perdón, ¿no? De claustro quiere decir, estar en lugares cálidos y pequeños. ¿Cuál es el objeto catexizado ahí? Es el vientre materno. Pero a medida que salimos con el trauma del nacimiento,
viene otro objeto catexizado que es la boca y es la etapa oral, ¿no? Entonces ahí puede ser una situación de dependencia oral, que se da a través de la succión, por ejemplo, o de agresión y rechazo, que da lugar después a características de la personalidad. Luego, el objeto catexizado es el ano, ¿no? Y se asocia a todo lo que tiene que ver con el ano, la retención y la expulsión, ¿no? El rechazo anal o la retención anal, que también va a dar lugar a determinadas características. Luego, según Murray, viene la etapa uretral, que tiene que ver con la uretra, básicamente, ¿no? La incontinencia nocturna, la suciedad uretral, el erotismo uretral, etcétera, que tienen que ver con deseos sexuales hacia sí mismo, ¿no? Que apuntan demasiado alto muchas veces a lo que queremos lograr y no, y podemos fracasar, digamos, ¿no? Ese es el famoso complejo de Ícaro. Ícaro en la mitología griega es un personaje que se acercó tanto al sol que se quemaron sus alas y se murió, ¿no? Entonces a veces los objetivos son tan altos, tan ambiciosos que fracasamos en el intento. Finalmente, la etapa genital o de castración tiene que ver con el objeto catexizado, los genitales precisamente. Y aquí dice Murray que la castración no es ansiógena, la castración simplemente tiene que ver con cuestiones relativas al castigo a través de que se da después de la masturbación y que no necesariamente va a ser problemático. La única fantasía aquí es el temor a que le corten el pene, digamos, ¿no? Entonces, esas son las etapas del desarrollo según Murray. Aquí vemos obviamente la influencia psicoanalítica, sobre todo de Freud, y en menor medida de Jung. Bueno, en resumen, ¿qué es la personalidad según Murray? La personalidad tiene que ver con la disminución de la tensión producida por las necesidades que caracterizan nuestra personalidad, ¿ya? En palabras sencillas. ¿Qué aportes dio Murray? Uno de los aportes fundamentales es el tema de la evaluación de la personalidad. Ustedes habrán escuchado del famoso TAT, test de percepción temática, ese test donde hay figuras, ¿no? Hay una figura de una mujer, por ejemplo, y una mujer joven y una mujer más vieja atrás, y el paciente o el evaluado tiene que decir inventarse una historia y decir a qué se debe, qué pasó antes, qué pasa ahora y qué va a pasar después, ¿no? Entonces, ese test lo desarrolló con Christiana Morgan, de quien les hablé al inicio de esta presentación, ¿no? Y es uno de los test proyectivos más utilizados. Después del Rorschach, es el más utilizado para evaluar la personalidad. Tuvo mucha influencia. Por otro lado, en el tema de la taxonomía de necesidades, de las 20 que clasificó, las que más se han investigado son la necesidad de logro y la necesidad de afiliación, que tienen que ver con, por ejemplo, el liderazgo, el desarrollo de competencias, etcétera, y aquí también ha influido mucho en el área organizacional. Y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, el famoso método organizacional de la Assessment Center tiene su origen en Murray. Recordemos que el método del Assessment Center es un método de selección de personal que se utiliza cuando se va a seleccionar sobre todo ejecutivos o líderes o gente que va a manejar a otra gente. ¿Y en qué consiste? Consiste en ponerlos en situaciones reales de trabajo y evaluar, observar simplemente a ver cómo se desarrollan en esa situación real de trabajo. Entonces, si vamos a elegir a un directivo que tiene que coordinar con personas, pues le organizamos una reunión y lo dejamos, le damos el material y lo observamos simplemente que él dirija realmente una reunión. ¿De dónde surgió esto? De que en cierta época Murray participó como psicólogo en lo que después se convirtió en la CIA de Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial para seleccionar espías que iban a estar en el campo enemigo. Entonces estos espías tenían que tener ciertas capacidades o características como tolerancia a la frustración y una serie de otros aspectos que los convertirían en buenos espías. ¿Cómo los seleccionamos? A Murray se le ocurrió y a su equipo hacer la famosa prueba del puente, que quería decir que se los ponía en un lugar real donde tenían que construir un puente y tenían todo el material, la tecnología, las máquinas, las personas, etcétera, que los tenían que ayudar para hacer el puente, pero ellos no sabían que estas personas que tenían que ayudarle a hacer el puente, a los que estaban siendo sometidos a esta prueba, tenían la finalidad de boicotearle el puente, o sea, de dificultarle que él pueda hacer el puente. Entonces el objetivo era ver cómo toleraban la frustración y cómo interactuaban con estas personas que continuamente le boicoteaban el poder hacer el puente. Entonces era un centro de entrenamiento,
¿no? Y de ahí surge lo que después se llamó ya la famosa técnica de Assessment Center en el ámbito organizacional. Entonces vean ustedes el aporte de Murray en cuanto a lo organizacional y lo clínico. Para finalizar, recalcar por qué Murray está en la perspectiva de las disposiciones, porque habíamos dicho que las disposiciones también son características que pueden ser o necesidades o motivaciones. ¿Quién nos habla de las necesidades? El gran autor, el principal que habla de necesidades es Henry Murray, que lo acabamos de ver. El que después se centra más en la motivación es otro famoso que es Abraham Maslow, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Bien, entonces con eso cerramos la clase de hoy en cuanto a Henry Murray dentro de la perspectiva de las disposiciones. ¿Ok? Nos vemos la siguiente clase.